¿Qué tal? Ya estamos por comenzar unidos en el amor de Cristo. Les saluda Lili Rubio. No se pierdan este programa porque va a estar buenísimo. Es pasando la bendición a la siguiente generación. Usted no se lo quiere perder. Nos vemos en un momento más. Estén listos porque tenemos invitados especiales. Nos vemos en un ratito. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Qué bueno que están con nosotros en este día porque tenemos un programa muy especial. Yo creo que Dios va a hablar a tu vida. Y en este día les pedimos que empiecen a llamar. Hay una línea de oración pendiente al 915-532-8518. Estén llamando por sus peticiones. Hay unas personas que están contestando las llamadas y orando por sus peticiones. Bueno, en este día tenemos un programa muy especial. Vamos a estar hablando de la bendición, pasando la bendición a la siguiente generación. Y sabemos que esto es muy relevante en estos tiempos. Necesitamos de verdad enfocarnos en la siguiente generación, porque sabemos que esta generación que estamos viendo, los jóvenes, los niños están sufriendo bastante porque hay muchas cosas sucediendo. Pero creemos que la palabra de Dios es la que nos puede salvar y podemos pasarle la bendición a la siguiente generación. Ahora, yo creo que todo lo que está sucediendo en el mundo puede ser a veces traernos cierta tristeza, cierta desesperanza, pero yo creo que Dios ha puesto en nuestras manos lo que es la palabra de Dios para pasarle la bendición a la siguiente generación. Entonces yo quiero que vayamos a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Deuteronomio 6, empezando en el versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, y permítame ponerme los lentes para poder leer propiamente. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, la palabra de Dios es bien clara y nos da dirección o nos da herramientas para nosotros poder hacer el cambio en la siguiente generación. Sabemos que en este tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo donde la tecnología nos ha rebasado. Entonces, los que somos de otra generación, muchas veces no entendemos completamente cómo piensa la siguiente generación. Pero esta parte que nos está hablando la palabra de Dios, esta parte nos dice muy claro qué es lo que debemos de hacer. O sea, esto no le corresponde a nadie más, no más que a los padres y a la generación que estamos saliendo, para darles herramientas a la siguiente generación.
¿Y de qué estamos hablando? Bueno, aquí está muy claro, dice que nosotros hablemos la palabra y dirijamos la palabra para para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y está diciendo, y mire, yo lo desglosé de esta manera para darnos una idea completa de qué es lo que podemos hacer. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Y por cierto, si ahorita usted está pasando por problemas con sus hijos, con sus nietos, llame ahorita mismo, llame para que las personas que están contestando los teléfonos oren por ustedes y también nos traigan las peticiones. Y al final del programa estaremos con mucho gusto mencionando su petición y orando por ellas aquí en el canal. Y también damos gracias a Dios por este canal, porque sabemos que esta palabra llega a lugares que ni siquiera nos imaginamos, pero queremos hacer la diferencia. Yo creo que tú que nos estás viendo en este día, me imagino, ¿verdad? Si eres mamá, si eres papá, o si tienes, aún si tienes nietos, si tienes sobrinos, o si eres maestra, o si diriges una empresa, lo que sea que estés trabajando, siempre nos encontramos personas menores que nosotros, o sea, de la siguiente generación. Y creo que tenemos muchísimo que impartir. Y por eso en esta escritura Dios nos da los puntos que podemos utilizar. Y dije utilizar, ¿verdad? Sabemos que siempre debemos de orar por nuestros hijos y la siguiente generación, pero es importante de las cosas que nosotros podemos hacer como adultos para que podamos llevar a la siguiente generación a la bendición. Primero nos dice, Dios es uno, dice esta escritura, Dios es uno. Es el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el único Dios verdadero. Y cuando tenemos esa convicción, como adultos, nosotros podemos impartir, podemos enseñar, podemos hablar acerca del único Dios verdadero. Y para eso está la palabra de Dios, para eso está la Biblia que nos muestra el carácter continuo de Dios, el carácter que no cambia de Dios, que Dios es uno y Dios es bueno. Y luego nos dice también aquí, dice, Jehová es uno, y luego dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿A quién nos está refiriendo? A nosotros. Mire, si nosotros empezamos o sabemos y reconocemos que Jesucristo es el único camino, que es la única verdad, que es la vida, que es el camino hacia el Padre y que Dios es uno. Y cuando tú te enamoras de Dios, ahí está la clave número uno. El amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Primero es que nosotros, como les enseñemos a amar a Dios con todo el corazón. Ahora, ¿cómo lo expresamos? ¿Cómo lo pueden percibir ellos? ¿Cómo lo aprenden? Bueno, al ver que nosotros somos gente de oración, que amamos a Dios. Y dije amamos a Dios, no tenemos una religión, tenemos un amor hacia el único Dios verdadero. Cuando tus hijos, tus nietos, tus generaciones y la juventud que está a tu alrededor pueda ver que tú verdaderamente amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ellos lo van a percibir, lo van a ver, porque se sabrá lo que hablas, en lo que dices, en cómo respondes en tu vida diaria. Es muestra de que tú amas a Dios. Y ahí empieza el principio para poder bendecir a la siguiente generación. ¿Cuántos de nosotros oramos tanto por nuestros hijos y nuestros nietos, verdad? Oramos tanto que estamos buscando que ellos conozcan al único Dios verdadero. Pero ¿cómo puede suceder esto? A base de que ellos puedan ver en nosotros que la palabra de Dios es nuestra guía,
para todos los días, para todas las cosas, para nuestro vivir diario. Y es como ellos van aprendiendo, lo van absorbiendo, ¿verdad? Y luego nos dice el mismo versículo y leemos en el versículo número 5. La segunda parte dice, amarás a Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjese que indica ahí todo tu ser, ¿verdad? Habla de tu alma, de tu corazón, habla de las fuerzas. Eso quiere decir que incluye esa parte en nosotros que también le dedicamos tiempo, servimos, damos de nuestras fuerzas para servir a Dios. Y la siguiente generación lo puede ver. Y luego vamos al siguiente punto, donde dice, y estas palabras, dice Dios, y le está hablando en este tiempo a Israel, ¿verdad? Pero vemos que en el Nuevo Testamento igualmente se aplica exactamente lo mismo, el amor a Dios como lo número uno para que nosotros podamos reflejar quién es Dios. Ahora, vemos la otra parte, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego, esto es lo que me llama bastante la atención y que yo quiero enfatizar bastante en esta área. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué indica esto? Que la palabra de Dios debe de estar en nuestra boca continuamente para expresarlo, para enseñarles. Debemos de enseñarles con nuestras palabras, hablarlo continuamente. Dice, cuando te levantes, cuando te acuestes, habla la palabra de Dios. Y fíjese, hay unas veces que nosotros nos detenemos de hablarlo y podemos hablar muchas cosas, pero lo que nos muestra la palabra de Dios, que lo que debemos es repetirlas. Repite a tus hijos la palabra de Dios, sin tener que ser religiosamente, pero sí que sea verdadero, que se vuelva la palabra de Dios en nosotros como algo que fluye de nuestro interior, que cuando hables con tus hijos y lo repitas, así como cuando éramos niños, que yo recuerdo que antes se aprendía por repetición, ¿verdad? Y entraba la maestra y 1 por 1, 1, 2 por 2, y 4, y hasta se me olvidaron las multiplicación. Pero lo importante es la repetición, porque entre más lo repitas, entre más lo muestres, no dice cuando vayan a la iglesia, cuando vayan los domingos a la iglesia, dice no, repíteles la palabra para que ellos aprendan y para que esta bendición la puedan recibir ellos. ¿Desde cuándo? Desde ahorita. Todas las veces que las repitas, dice, hazlo en la mañana, habla de ellos en tu casa, eso sí dice que es en tu casa, y andando por el camino. Cuando vas manejando puedes hablar la palabra de Dios a tus hijos. Cuando los llevas a la escuela, habla la palabra de Dios a tus hijos, a tus nietos. Siempre está repitiendo la palabra de Dios porque sabe que eso cae en sus corazones y ellos van a estar recibiendo esa bendición. Entonces, la siguiente generación que vemos lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahí vemos que hay tantos jóvenes que están deprimidos, que son violentos, que están en enojo. Son tantas cosas las que los oprimen que nosotros tenemos que suplir esa parte que ha estado en sus vidas tal vez vacía y que ellos están aprendiendo constantemente las cosas que son opuestas a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Es nuestra responsabilidad como adultos, como madres, como abuelas, darles esta enseñanza.
hay que enseñarlos, aplicarnos a enseñar. Y a veces vienen los problemas y las situaciones difíciles, pero ellos no tienen de dónde echar mano, porque es continuo lo que ellos aprenden, no es la palabra de Dios, que es lo que les trae vida. Entonces tenemos que enseñarles hablando, nosotros modelando la palabra de Dios. Así que si tú tienes algún problema con tus hijos o con tus nietos, si estás viendo que su vida está yendo a un lugar que tal vez estás viendo que se están perdiendo, déjame decirte que hay esperanza. Sí hay esperanza, porque la palabra de Dios nos enseña que hay una manera de que Dios puede transformar sus corazones. Y no es exigiéndoles, pero sí instruyéndoles continuamente para que ellos se impregnen de la palabra de Dios. Y luego nos dice que las tenemos que repetir en todo momento. Dice, hablas con ella en su casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y luego dice, y las atarás como una señal en tu mano. ¿Qué quiere decir esto? Esto indica en las cosas que hacemos con nuestras manos, también que en todo se note que Él es nuestro Dios y que ellos lo puedan ver. Luego dice, y que esté como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, son dos cosas que podemos hacer. Primero, hablarla y también escribirlas. A veces no nos tomamos ese tiempo para escribirlas. Yo creo que es importante que nosotros nos apliquemos a escribir también la palabra de Dios en todos lados, donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos estén. Ya ve cómo los jóvenes les gusta poner cosas en la pared o con su celular. Entonces, también hay que ayudarlos a que ellos se apliquen utilizando aún su celular y que la palabra de Dios sea la que les hable ahí en su celular. Usted mándeles mensajitos de texto, póngase en onda con ellos, mándeles mensajes de texto, mándeles prédicas. Ellos sí escuchan, ellos sí quieren. Sabe que hay demasiada necesidad y queremos ver a la siguiente generación de verdad siendo bendecida. Llámenos también, está la línea de oración, es el 915-532-8518. 532-8518, ahí le van a contestar y van a hacer una oración con usted. Y de todas maneras me van a traer para acá las peticiones y yo voy a estar orando por ellas. Bueno, también una palabra que es bien importante. Dice en Josué capítulo 1, el versículo 8. Este es uno de mis versículos favoritos. Bueno, tengo muchos favoritos, pero este es uno de los que repito día y noche. Dice, nunca, en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca. Nunca se aparte de tu boca. No nomás de tu mente, pero de tu boca. Este libro de la ley, ¿de qué está hablando? Está hablando de la palabra de Dios. Que no se aparte de nuestra boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Y cuando dice meditar, no es solamente leer, sino escudriñar, saber lo que dice, que entre más buscamos la palabra de Dios, más nos damos cuenta de que habla a nuestra vida y que Dios quiere que meditemos en eso para que nosotros podamos impartir a la siguiente generación, para que nosotros podamos dar o pasar esa bendición a la siguiente generación. Es necesario que nosotros meditemos en la palabra, porque si nosotros no la tenemos en nosotros, no podemos impartirla. Mire, créame que yo estoy aquí hablando estas palabras, pero
yo estudié la palabra de Dios, la leí. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la vida, ahí está la verdad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos, como cristianos, tenemos la obligación y responsabilidad de poder estudiar la palabra, leer la palabra, y nunca termina uno de estudiar, la verdad. Yo digo, entre más tiempo pasa, creo que sé menos. Aprendo, pero todavía pienso que falta tanto, ¿verdad? Yo creo que para alcanzar eso es una cosa casi imposible hasta que estemos en la presencia de Dios. Bueno, dice, y continuamos leyendo este versículo de Josué: que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Y luego aquí nos da aquí le da Dios a Josué una promesa. Dice, para que guardes y lo hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, ¿quién de nosotros no desea que las cosas nos salgan bien? Pero aquí está una enseñanza bastante profunda que podemos tener la bendición y podemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos que es la manera de prosperar en todos los caminos. Pero eso requiere un tiempo con Dios y hablar la palabra de Dios continuamente. Y sabe que eso se debe de ir reflejando de generación en generación. Si podemos hacer un cambio radical, un cambio grande en la siguiente generación. Muchos jóvenes, muchas jovencitas están buscando caminos para poder salir de situaciones difíciles. Mire, a mí me toca de verdad platicar con muchas jóvenes y muchos jóvenes con situaciones bastante difíciles, pero yo creo que Dios quiere levantar una generación también de madres espirituales, ¿verdad? Para que nosotros les indiquemos que a través de nuestra vida les podamos enseñar lo que ha pasado, lo que ha habido en nosotros, los errores que hemos cometido, aún eso, ¿verdad? Los errores que se han cometido, que podamos nosotros enseñarles con nuestro ejemplo que sí se puede salir, que sí se puede mejorar esto. Y aquí nos han llegado algunas de las peticiones, las voy a leer y vamos a estar orando por esto. Por Luz Trujillo, que le dio un infarto. Por Mari Sánchez, más horas de trabajo que es necesario para ella porque no se completa la renta. Si vamos a estar orando por ello. Por Betty, por Ángel, que regrese al camino del Señor y toda su familia. Y por Yolanda Cruz, sanidad y liberación. Por Elvira González, que tiene un dolor fuerte en el pecho y en la espalda, y arreglar la residencia. También tenemos a Graciela Alemán. Dice, salud de su hermano, que le duelen sus piernas. Y por Ofelia Briones, por su vista. Está internada también con el cerebro inflamado. Rebeca Quintana, por salvación de su vida, de la vida de Benny, su sobrina, que se porta mal con sus hijos, y que Dios le dé fortaleza a ella. Por Carmen Muñoz, hija Karina Muñoz, que tiene un novio, que Dios bendiga sus vidas. Su novio se llama Steven. Bueno, yo sé que hay tantas peticiones, pero ¿por qué no oramos en este momento? Quiero orar por ustedes. Y si tú tienes una petición en este momento, tal vez tienes algún hijo, algún nieto, alguna familiar
que no conoce de Cristo Jesús, vamos a orar por la salvación y por todas estas peticiones que acabamos de leer. Y si tú estás viéndonos en este momento, ¿por qué no nos acompañas a orar para que Dios se mueva de manera sobrenatural? Sabemos que Dios escucha la oración y sabe que tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Tenemos esa entrada porque Jesucristo hizo el camino hacia la presencia del Padre. Aquí tenemos otras peticiones de Rosa Adrián, que tiene sus ojos y su cuerpo tiene mucho dolor. Por Alejandra, que su hijo está en rebeldía. Y Edgar, Jonathan y la salvación, que el Señor trate con ellos. También por Marisela, que también por completa sanidad y un milagro para Federico Ramírez. Y bueno, vamos a orar. Acompáñanos a orar. Padre, te damos gracias porque tú hiciste el camino, Padre, para poder entrar hasta el trono de tu gracia. Gracias por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz y por eso tenemos entrada hasta el trono de tu gracia, Señor. Venimos delante de ti, Señor, levantando cada petición, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor Jesús, hazte real en sus vidas, Señor, y que cada uno de nosotros que tenemos familia que no te conoce, que seas tú, Padre, el que refleje, Dios, en nosotros quien tú eres, Padre. Te pedimos que tú alcances con tu mano sanadora todas estas personas que se encuentran enfermas, Dios. Las levantamos al trono de tu gracia y sabemos, Padre bendito, que tú ya pagaste el precio de sangre por cada uno, Padre. Clamamos, Dios, a ti, Señor, creyendo y sabiendo que por tus llagas ellos han sido sanos. Y Padre, creemos que este es el día de milagros, que este es el día que tú te vas a glorificar en cada uno de los que han levantado el teléfono y buscado, Señor, tu rostro para pedir lo que están necesitando, Padre. Te damos gracias de antemano, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y rápido se nos fue el tiempo en este programa. Ya estamos por terminar, pero no te pierdas, el próximo viernes vamos a estar aquí continuando con este tema tan interesante, pasando la bendición para la siguiente generación. Se despide Lili Rubio de ustedes y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.